Capítulo 3. Todos se habían desvanecido, y yo empecé a sospechar si nada había sido real. La situación, sin duda, invitaba a reflexionar. El guardián de la puerta que conducía al salón sabía perfectamente de dónde venía y cuáles eran mis más profundos deseos. Me dijo que era yo quien estaba dentro. Cuestión de perspectiva, pensé en un principio. Al fin y al cabo, ambos espacios, el suyo y el mío, permanecían cerrados y protegidos del salvaje mundo exterior. Sin embargo, ¿cómo estaba tan seguro de que yo conocía lo que se escondía detrás de esa puerta? Si hubiera sido así, no se lo habría preguntado. Simplemente me habría limitado a solicitar o no el paso, dependiendo, por supuesto, de mis preferencias en ese preciso momento. ¿Y qué decir de su categórica afirmación acerca de lo sucedido en la galería? Juraría que allí no había nadie más. Y a pesar de ello, lo sabía todo, como si hubiera estado presente, como si lo hubiera visto, como si sus ojos fueran los de cualquiera de los retratos que descansaban sobre las paredes blancas. Aventuradas conclusiones estaba extrayendo de unos datos sesgados e imprecisos. Si el dios Jano tenía dos rostros, pero carecía de ojos, ¿por qué el guardián de la puerta había de ser diferente? Ambos pertenecían al mismo lugar. Puede que incluso ambos fueran la misma persona, y que el nerviosismo que me asaltó cuando levantó su máscara me impidiera reconocer una voz que ya había escuchado. O puede que no la reconociese porque el eco del túnel y la solidez de la madera la distorsionaron de tal modo que era imposible identificarla después. En cualquier caso, daba la impresión de que todos los presentes me conocían. Y también el camarero, ese joven nervioso e inexperto que casi vierte el contenido de la botella al tratar de servirme lo que le había pedido. Era su primera vez, es normal. Posiblemente también la mía, aunque aún no lo supiese. Solo una cosa se escapaba de mi reflexión. Al parecer, era yo quien había llegado tarde a la cita. Ella ya estaba allí cuando llamé a la puerta. Eso fue lo que me dijo el guardián. Y a primera vista no tenía razón para mentirme. El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras 1000 para sostener la primera. Además, se arriesgaba a ser rápidamente descubierto. No habría sido difícil, bastaba con observar sin éxito a los invitados. Y una vez sorprendido, no gozaría de mi perdón, ni siquiera de rodillas en una negación de su voluntad culpable, en una justificación de su mitomanía, de su inconsciente adicción al fraude. ¿Y si ella llegó antes que yo, cómo lo hizo? ¿Había cruzado el largo corredor? ¿Había oído en la oscuridad la misma melodía que a mí me acompañó? ¿Había corrido igual de veloz y parado en seco cuando trinaron los violines? No podía dejar de pensarlo. La imaginaba galopando, con su pelo suelto al viento, impregnando con su aroma hasta el más recóndito espacio, hasta las esquinas invertidas que servían de frontera a las paredes. ¿Acaso fue su rastro el que me impulsó a avanzar? Salir, 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 me decía a mí mismo en el instante en que ella desapareció del cuadro. Necesitaba salir de allí, volver a respirar en libertad, verme si acaso desplazado por alguna ráfaga de viento. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. No deseaba abandonar la galería, no deseaba hacerlo solo. Con gusto me habría encerrado en la celda y tirado la llave a las profundidades del océano, a un lugar oscuro y lejano en el que nadie jamás fuera capaz de aventurarse. Y en verdad lo habría hecho, si ella hubiera podido eternizarse en aquel lienzo. Deseos, simples deseos que difícilmente podrán cumplirse. El eterno combate entre los ejércitos de la libertad y la felicidad, entre los devotos del libre albedrío y los portadores de cadenas. Todavía lo desconocemos, pero unos ya han vencido. Y nos vigilan sonrientes desde arriba mientras los demás continuamos batallando para tomar una colina que fue conquistada hace años. Quien dijera que las cadenas nos oprimen es un necio. Si algún ruido se oye en las calles, es el sonido del metal al chocar contra el suelo. Y es paradójico, porque quienes las portan no son ni mucho menos quienes avanzan más lentamente. Al contrario, son los más veloces y los más alegres, los que te saludan al pasar y te dan los buenos días al bajar de la escalera. Y son muchos. Se multiplican muy rápido. Se cuentan ya por millones en la vieja Europa. Millones de cadenas al unísono provocando un chirrido ensordecedor que nos impide escuchar los pájaros. «¡Eso es!», exclamé para mis adentros. Todos los presentes me conocían porque nunca hubo nadie presente. El guardián, el caballero, el muchacho encapuchado, incluso el anárquico concertino. Todos eran la misma persona. Una persona a la que hasta ahora pensaba que conocía a la perfección. Yo.
No tenían rostro por el mero hecho de que yo siempre tuve puesta mi máscara. Ni siquiera me la quité para conversar con el distinguido caballero, conmigo mismo. Ni siquiera me quité la máscara para conversar conmigo mismo. Fue entonces cuando recordé la inscripción dorada que reposaba sobre aquel supuesto reloj. Conócete a ti mismo. Había pasado por debajo sin prestar demasiada atención al significado de esas 4 sencillas palabras. Unas letras que, ordenadas de otro modo, no serían más que prosa insípida, pero que así emparejadas podían provocar el inicio de un viaje instantáneo a lo más clandestino de tus pasiones. Eso fue lo que me ocurrió cuando volví a recordarlas, y me puse a temblar. Me convertí en víctima del miedo que intrínsecamente acompaña a toda búsqueda, el miedo de no hallar lo esperado, o peor, el miedo a encontrarlas. Las 2 desgracias con las que el hombre convive, el éxito y el fracaso, la dicha y la desdicha. ¿Quién era yo? ¿Cómo era realmente mi rostro? Sí, es cierto. Rápidamente lo identifiqué en todos los bailarines. No obstante, ningún rostro permanece inmutable, ni los hechos de piedra resisten intactos el devenir de la historia. Y yo, no cabe duda, de que no era una excepción. Por muy fuerte que fuera mi deseo, esa era la verdad. No había otra, de modo que me vi en la obligación de resignarme y aceptarla. Somos lo que aún no somos y, sobre todo, lo que anhelamos ser. Y yo ansiaba por encima de todas las cosas entenderlo todo, extender mi conocimiento a los confines de lo ya descubierto y de lo aún por descubrir. Solo de esa manera podría librarme al fin de la máscara detrás de la cual llevaba tanto tiempo escondiéndome de mí mismo. Me la arrancaría con todas mis fuerzas y la estrellaría brutalmente contra el suelo. Dejaría de tener solo un rostro, y llegado ese momento me situaría frente al dios Jano, le apuntaría con el dedo y soltaría una eterna carcajada capaz de despertar a los difuntos de sus tumbas. Algunos me acusarían, estoy seguro. Usarían en mi contra argumentos de la más diversa índole. ¡Hipócrita!, gritarían, y decenas de objetos caerían sobre mi cabeza lanzados desde los balcones. No serían capaces de soportar la argumentación, la disconformidad, el origen del saber. Ellos prefieren lo cómodo, lo accesible, el mundo al alcance de un solo clic. Son los firmes defensores de la información, de los ríos y ríos de caudalosa información. Todo es fácil, todo está cerca y, sin embargo, ni siquiera son capaces de alargar el brazo. Demasiado esfuerzo. Sus ideas son esas y ninguna más. Y lo son porque así ha de ser, porque lo ajeno es desconocido y peligroso, áspero y abrupto. Y no están dispuestos a intentarlo. El camino es difícil, plagado de desconsuelos y peligros que te acechan desde los sitios más insospechados. No merece la pena. La cima no se ve desde aquí, desde esta llanura de lo idéntico. Se esconde tras las nubes, esas nubes negras que dan la impresión de estar a punto de descargar el diluvio universal. Ilusos. Cuando caiga la lluvia, solamente los que ya han emprendido el viaje vencerán. Solo ellos podrán resguardarse en las cuevas y curar sus heridas. En soledad o en compañía, ¿qué más da? Habrán aprendido cómo hacerlo, y tarde o temprano se encontrarán unos con otros. Seguirán subiendo y, al fin, arriba, en el lugar donde se juntan la tierra y el cielo, levantarán de nuevo su hogar. Quienes combaten la contradicción son precisamente los habitantes de la llanura, aquellos que prefieren edificar su mansión bajo las aguas. El elemento de lo inmediato, el desintegrador de la constancia, el asesino azul de los tesoros del ingenio. Nosotros, en cambio, la veneramos, porque es nuestro modo de vida, porque todo está en constante cambio y exige una persistente réplica, porque seguimos desempolvando los viejos tratados y abrillantando los envejecidos gramófonos, porque rechazamos lo accesible y hemos optado por el esfuerzo, por el difícil ascenso a la cima, por la lucha contra nosotros mismos. Nos oponemos a la información, porque hemos escogido el conocimiento. Esa era mi elección, ahora lo sabía, y me encontraba con la fuerza suficiente para conseguir cualquier cosa, para descifrar cualquier enigma. El principal, ¿dónde estaba ella? La conclusión fácil era que había sido engañado por el guardián de la puerta, pero cuando me convertí en él, la simplicidad debía descartarse. ¿Me había engañado, pues, a mí mismo? Era tal el deseo que sentía de volver a verla que inventé todo un universo con ese fin.
¿Acaso tenía el poder de crear lugares como el gran salón solamente a través del deseo? ¿Podía, por tanto, interpretar acordes sin tocar instrumento alguno? ¿Poseer la destreza de un violinista? ¿La voz de una soprano? Sí, podía. Y si poseía la determinación para lograrlo, también la tenía para encontrarla en un salón ahora vacío. Era el momento. Avancé hasta situarme en mitad de la pista. Me quité la máscara y la lancé lo más lejos posible. Respiré hondo. Me ajusté la pajarita. Levanté los brazos y me puse en posición. Cerré los ojos y comencé a bailar. Inmediatamente volví a escuchar a la orquesta. Los contrabajos empezaron en pizzicato. Les siguieron las violas y los violines. Luego los violonchelos. Una melodía melancólica. Yo seguía bailando. De repente, como una luz de esperanza, una flauta y un clarinete marcaron el inicio de una explosión, un amanecer, un nuevo comienzo. Y justo en ese instante sentí un roce, una mano sobre la mía, un aliento sobre mi liberado rostro. Abrí los ojos. Allí estaba ella. Estaba bailando. Bailaba conmigo un vals. Tenía los ojos abiertos y nos mirábamos. Dábamos vueltas y vueltas por el salón al ritmo de la música. Y no importaba nada. Sabíamos que ese vals triste no podía terminar. No podía tener fin. Sonaría y seguiría sonando hasta la eternidad. Incluso más allá, cuando el mundo deje de ser mundo y le suceda la oscuridad. Una oscuridad opaca y silenciosa en la que los astros, afortunados, podrán percibir cada nota, cada variación. Y nosotros, desaparecidos hace ya tiempo, muertos y extinguidos, seguiremos bailando y bailando sin rumbo ni fin. ¿Por qué, amigo mío? ¿Por qué? Porque la música es lo único que nos puede salvar del declive. Y mientras siga sonando, seremos invencibles, capaces de retar a las moiras e hilar y deshilar una y otra vez nuestro destino. Todos los días resucito porque todas las noches muero. Y en verdad esa noche sucumbí tantas veces, como notas susurraban los violines, como pasos componían nuestra danza. Cada parpadeo de esa chica me estremecía, provocaba mi caída, y en cuestión de centésimas de segundo, mi renovado nacimiento. Su aliento me bautizaba y yo volví a recobrar los sentidos. Un vals. Bailábamos nuestro primer vals con una belleza fuera de lo común. Yo daba un paso adelante, flexionaba ligeramente las rodillas y luego caía con suavidad. Ella se movía hacia detrás, paciente, elegante. Un tempo lento de 3 compases. Luego un giro por debajo del brazo, apoyando su peso sobre el talón en el cuarto compás y sobre la punta en los 2 últimos. Y vuelta a empezar. Los pliegues de su falda, de diversos tonos grisáceos, se iluminaban y oscurecían conforme nos acercábamos y alejábamos de la colosal lámpara de araña que colgaba del techo. Los extremos más alejados del salón ensombrecían momentáneamente nuestros rostros y creaban una imagen de efímera cautela que se disipaba casi sin darnos cuenta con el regreso inevitable de la luz. Llevaba una fina camisa blanca, cubierta por la misma rebeca negra que la protegía del frío en la galería, la misma con la que apareció en el cuadro, de mangas ligeramente cortas que dejaban entrever una frágil muñeca con cuya fuerza ahora se sostenía. El tacto de su mano, el suave cosquilleo del movimiento de sus dedos. Me acariciaban sutilmente sin levantarse ni un milímetro del lugar donde en un principio se habían posado. Y su pelo, rubio y suelto hasta la mitad de su espalda. Aunque, si prestabas atención, podías advertir como si pequeños y casi imperceptibles rizos aparecieran con cada leve movimiento de su cabeza. Bailábamos al ritmo de la música, de nuestra música. Estábamos unidos por un magnetismo incomprensible. 2 polos similares de un imán que, lejos de repelerse, lograban contradecir con éxito las reglas de la ciencia universal. Nada era inmutable. Todo perdía su lógica para después recobrarla con una fuerza inusual. Pero para mi desgracia, incluso la eternidad tiene un final. Ahora, con la perspectiva del tiempo, cada vez estoy más seguro de que siempre lo supe, de que no hice otra cosa que negar la evidencia, de que cuando ella apareció y comenzamos a bailar,
Por la misma razón que fui bendecido por los dioses, en algún momento ellos regresarían y me la arrebatarían. Se la llevarían muy lejos, en un carro arrastrado por caballos alados. Y yo, humano al fin y al cabo, no podría hacer otra cosa que permanecer estático, mientras ella se empequeñecía poco a poco hasta llegar a convertirse en un minúsculo punto negro en el horizonte. Y así fue. No tuvieron piedad. Ni siquiera esperaron a la última nota de nuestro vals. Aprovecharon un pequeño error del concertino que provocó un fugaz giro de mi cabeza, y ella se evaporó. Maldito sea ese joven. Maldito sea yo por equivocarme en la más sencilla nota, en el más simple trino que el violín podía tocar. Se trataba tan solo de posar el dedo en la cuerda correcta, de mover el arco como tantas veces lo había hecho antes, de obedecer al viejo director y observar con atención su batuta. No fui capaz. Yo era el más diestro, el más querido, el 1000 veces aclamado por el público. Tenía derecho a la libertad, a interpretar lo que yo quisiera. La indisciplina me hacía grande. El instinto de rebelión justificaba moralmente mis actos. Me enamoré del anarquismo sin conocer el espíritu humano, sin llegar a profundizar en sus luces y sombras. Y lo hice solo por amor a la ceguera. Estallé en cólera contra la orquesta. Nunca había sentido tal fuego en mi interior. Me quemaba tanto que necesitaba moverme muy rápido para intentar apagarlo. Salté y corrí por todo el salón, gritando de rabia y de dolor. Quería destruirlo todo, acabar con todo. Agarré los taburetes y los lancé brutalmente contra el espejo. Miles de fragmentos saltaron e invadieron la pista. Yo seguía pisando fuerte y pataleando, tanto que los cristales penetraron en mis zapatos y se me clavaron muy hondo. No me importó. Solo sentía ira. La sangre que brotaba e impregnaba el suelo no era más que otro líquido que podía caer y derramarse, como el que guardan las botellas. Arremetí ahora contra ellas. Cogí una tras otra y las arrojé contra los músicos. Quería golpearles, causarles heridas letales, destrozar sus instrumentos y crear una melodía nueva y destructiva que jamás se borrara de sus recuerdos. Se protegían con los atriles, con los libros de partituras. Los más afortunados transformaban contrabajos y timbales en escudos improvisados. Y el director, intrépido e inconsciente, trataba de salvar su pellejo, ocultando su cuello tras su estéril batuta. No fue culpa mía. Yo no pierdo la cordura. Yo combato a la sinrazón. Fueron ellos, los antiguos dioses, los demonios de la ilusión, aquellos que moran en lo alto y manipulan nuestras conciencias. Solo ellos podrían ser los culpables. Caí de rodillas sobre los cristales, levanté los brazos y emití un aullido tan sonoro que a través de él les declaré la guerra. Pasaron los minutos y el cansancio me fue apagando. Fue haciendo mella en mi energía inicial. Estaba herido, profundamente herido. Después de todo, me había arrojado decenas de objetos contundentes, autolesionado en un iracundo episodio de locura sin precedentes. Pero las heridas físicas no tardan en sanar. La piel separada se junta tarde o temprano, y solo en ocasiones deja cicatriz. Unas eróticas señales que contemplábamos orgullosos al mirarnos al espejo y que nos sumergen en el efímero regocijo de perecedera inmortalidad. Eso mismo me sucedería a mí. Unos días de reposo y me alzaría sin contusiones. Habría sido un mal recuerdo, un burlesco episodio de un pasado remoto. Ella, sin embargo, ya no estaba. Me la habían arrebatado. Había sido raptada cual vulgar ninfa. Y quién sabe dónde estaría ahora. Tal vez surcando los cielos, muy lejos de ese lugar que habíamos hecho nuestro. No podía soportarlo. La imaginaba con ansias de huir, intentando limar sus grilletes, resistiéndose feroz a su captor, combatiendo lo prosaico y finalmente, como la trágica Dafne, convertida en un hermoso laurel. Necesitaba huir de allí, dejar atrás toda aquella destrucción y deshacer mi camino. Puse rumbo a la puerta por donde había entrado y esta vez conseguí abrirla sin dificultad. Me topé de lleno con el largo corredor. Estaba oscuro, tanto que hasta me costaba distinguir el farol de hierro negro y vidrio colgado frente al portal. La vela ya se había consumido. Cierto, no era de gran tamaño, y a mi llegada no quedaba en pie más que su mitad inferior. Desconocía el tiempo exacto que había permanecido en el salón.
Ningún objeto de los allí existentes daba la más mínima pista sobre este extremo. Podrían haber sido días, horas, minutos. O puede incluso que allí, esa implacable unidad de medida careciera misteriosamente de toda relevancia. Di un primer paso y emprendí la marcha. No sabía por qué, pero me daba la impresión de que algo había cambiado. El corredor parecía el mismo, sí. Las paredes, la ausencia de aire, el silencio. Todo idéntico a la primera vez hasta que algo, un pequeño detalle, se erigió por encima de los demás. Donde antes reinaba un riguroso olor a sellado, ahora, si cerrabas los ojos y te concentrabas, podías percibir un sutil aroma que te transportaba irremediablemente al momento del baile. No cabía duda. Ella había pasado por allí antes que yo. Su perfume no se había disipado del todo. Aún quedaba algo, un ligero rastro que hacía las veces de brújula y te indicaba el rumbo a seguir. Era inevitable recordar el movimiento de su pelo, el aroma que impregnaba el pequeño espacio en el que los dos nos convertimos en uno. Rápidamente, la esperanza de volver a verla reemplazó todo el sufrimiento que me condujo a la devastación. Como por arte de magia, mis heridas empezaron a sanar y me noté con renovadas fuerzas para continuar mi marcha un paso más ligero. El oscuro corredor no tardó en convertirse otra vez en un iluminado pasillo de paredes blancas que, basándome en mi previa experiencia, me conduciría a la galería. Después, no sin esfuerzo, estoy seguro de que lograría encontrar una disimulada abertura que me permitiera descender los peldaños y situarme finalmente frente a la salida, frente a ese portón que marcaba la frontera entre el exterior y el interior del edificio en el que hasta ahora había estado atrapado. Yo seguía andando y andando, y sin darme cuenta, me vi sorprendido por una escalera descendente. Examiné los alrededores y no descubrí otra ruta por la que optar. Era extraño. No lo recordaba así. Mi memoria me decía que, superado el pasillo, entraría de nuevo en la galería donde la vi por primera vez. Me agaché para tocar el escalón inicial y asegurarme de su autenticidad. No cabía duda. Era real. De modo que, ante la ausencia de otra alternativa, decidí continuar por el único camino que aparecía ante mí. Bajé un escalón tras otro y no tardé en descubrir que se trataba de la misma escalera por la que antes había subido, solo que ahora carecía de algunos elementos. No había ningún reloj coronando la cubierta, ni tampoco logré encontrar la inscripción en letras doradas sobre la que tanto había reflexionado. En su lugar, había un bajorrelieve en el que estaban tallados dos utensilios un tanto rudimentarios, un martillo y un cincel. Una escultura interesante, pues el maestro había decidido esculpir en la piedra bruta las mismas herramientas que había utilizado para su tarea. Era una curiosa exaltación de su oficio, una oda a todas las profesiones en las que el trabajo manual, tantas veces olvidado e incluso denostado, se erige por encima de otros ingenios. No pude evitar pensar que todos los objetos allí presentes habían sido producto de la creación, de las horas de esfuerzo de quién sabe cuántos artistas anónimos. Cada escalón, cada fragmento de pared, cada baldosa de las que conformaban el suelo tenían su pequeña historia. Se habían formado como rocas y pedazos de montaña en el principio de los tiempos, y allí, quietas, permanecieron a la espera. Después, un día, en apariencia igual a los pasados, el sol salió y llegaron ellos, los hombres, los titanes capaces de las cosas más atroces y a la vez de lo más puro y perfecto. Te coloqué en el centro del mundo, dijo Giovanni Pico, para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que existe. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos, o podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión. Al fin, llegué al último peldaño. Di el paso definitivo y me situé sobre el sendero alfombrado que conducía a la salida. El tinte escarlata del largo tapiz se observaba un poco más descolorido que la primera vez, puede que a causa de la luz, y los 6 bustos que antes lo vigilaban habían perdido algunos detalles, precisamente los más llamativos y otorgantes de identidad. Daba la impresión de que ni siquiera ese vestíbulo clandestino se había librado del vandalismo propio de las calles. Hay individuos que no respetan nada, y la culpa recae solo sobre ellos. Son sus manos las que portan los cuchillos, sus piernas las que golpean la carne,
y sus tinieblas las que profanan lo divino. El castigo ha de ser, pues, individual, nunca colectivo, porque nosotros no los hemos engendrado, no los hemos nutrido ni fomentado. Al revés, hemos conversado, razonado e incluso respetado. Pero no ha servido de nada. Ellos siguen ahí, en libertad, escondidos en la penumbra, esperando pacientemente a que llegue ella. No, no lo podía permitir. Aligeré la marcha y de un golpe abrí la puerta principal. Una ráfaga de viento me hizo sentirme por fin liberado. Estaba fuera. Lo había logrado. Desconocía el tiempo exacto que había permanecido dentro del edificio, pero una vez que lo dejé atrás, vertiginosamente olvidé los momentos más angustiosos y tan solo subsistieron en mi mente los más alegres. Quedé plantado sobre el bordillo, de espaldas al edificio gris, contemplando la calle vacía que de nuevo aparecía ante mis ojos. Me dispuse a iniciar la marcha cuando, de repente, me fijé en la cristalera del café situado justo en la acera de enfrente. Era de lo más normal, sin nada resaltable, ni un rótulo que indicase su nombre, ni una triste pizarra que informase de su oferta. Nada. Simple y llanamente un café, como otro cualquiera de los miles y millones que puedes encontrar en cualquier calle de cualquier ciudad. Podías entrar en él o pasar de largo y hacerlo en el siguiente. Nada cambiaría. Si acaso el lugar de las sillas o de las mesas. Los clientes serían los mismos con distinta cara, y te hablarían de esto y aquello con idéntico tono y desinterés. Un café, por favor. 5 francos. Y un mejunje tostado aparecería en la barra acompañado de un colorido azucarillo y, con suerte, de un diminuto vaso de agua. Habría sido así, no lo dudo, de no ser porque tras ese cristal, sentada junto a una mesa de madera, estaba ella. Era inconfundible. No podía equivocarme. Había memorizado cada detalle de su figura, cada ápice de su rostro. Si todavía persistía en mí alguna indecisión acerca del rumbo a seguir, rápidamente se disipó. Y yo, decidido, me encaminé hacia ese lugar. No tardé en llegar a la puerta. De esta colgaba un pequeño cartel de letras verdes que decía: «Espere su turno». Insólito. No lograba entender qué significaba eso. A simple vista, dentro no había más que una persona. Un número que no acostumbraba a superar el aforo de ninguno de los establecimientos que hasta ahora había visitado. Traté de ponderar las consecuencias de la infracción de esa concisa regla. Y he de confesar que todos mis razonamientos me llevaron a la misma conclusión: su incumplimiento. Ya había esperado suficiente. Había soportado todo tipo de penurias a lo largo de un tiempo y de un espacio que todavía se mantenían ajenos a mi comprensión. Y ahora, cuando solo un vulgar trozo de un material híbrido me separaba de ella, no iba a darme la vuelta y marchar con la cabeza baja. No, todo lo contrario. Iba a abrir esa puerta, adentrarme en el café y sentarme a su lado. Unas campanillas avisaron de mi entrada a los inexistentes empleados del local. Mi rebelión había quedado impune. No era muy grande. Una sala de apenas 20 metros de un extremo a otro, en forma de cuadrado y con una decoración bastante sobria. El suelo era de madera castaña y estaba formado por decenas de tablillas colocadas al estilo tradicional que llegaban hasta la mitad de las paredes y conferían al lugar una calidez propia de las tabernas nórdicas. Conté solamente 3 mesas, aunque 2 de ellas estaban ocupadas por varias montañas de libros polvorientos, en los que resultaba difícil hasta distinguir el color de sus tapas. Las matemáticas se pusieron de mi lado, y mis opciones, si quería quedarme allí, se redujeron a una. Lo que me llamó especialmente la atención fue que, a pesar de que ese lugar era indudablemente un café, ni había nadie a quien pudiera pedir algo de beber, ni tampoco barra a la que poder acudir en busca de consejo. En su lugar, al fondo, un piano de pared viejo y destartalado, cuya tapa se encontraba abierta y puede que incluso fijada a la caja. Era tan antiguo que sus teclas habían sido elaboradas íntegramente en marfil. Una circunstancia que le atribuía ciertas connotaciones funestas en atención a los sacrificios que pudo suponer su fabricación en época victoriana. Además, en su parte frontal, lucían 2 añejos candelabros de bronce que, en su origen, servían para iluminar las partituras del pianista. Y que tiempo después, tras la invención de la lámpara incandescente, subsistieron convertidos en mera ornamentación nostálgica. Tras la observación del lugar y la reducción absoluta de mis alternativas de acercamiento,
Sentí que por fin había llegado el momento que tanto tiempo llevaba esperando. Me fui aproximando muy lentamente, tratando de disimular la emoción que me consumía por dentro, que convertía en una tarea imposible el contar los latidos que tronaban en mi pecho, que había conseguido transportarme a lugares cuya existencia poco antes desconocía. Estaba sentada, abstraída, leyendo un libro de páginas en apariencia vacías, y delante de ella, solo separada por la tabla que le servía de mesa, una única silla, solitaria, tal vez a la espera de que alguien le diese utilidad. En pocos segundos, la distancia entre nosotros se acortó de tal manera que me vi en la necesidad de decirle algo, lo que fuese, pues desde que entré en el café, ella no se había movido. Seguía allí, junto al cristal, en la misma posición en que estaba cuando la divisé desde la otra acera. De no ser porque cada cierto tiempo pasaba las páginas de su libro, habría pensado que, de nuevo, la fantasía se disponía a arremeter contra lo tangible. Esta vez, sin embargo, conseguí resistir mis impulsos y, en lugar de mencionar alguna estupidez, por lúcida que pudiera parecerme a primera vista, decidí honrar al silencio y simplemente ocupar el sitio que, por exclusión, se me había asignado. Tomé asiento, puse mis manos sobre la mesa y esperé. No recuerdo con precisión el tiempo que transcurrió, pero casi podría afirmar que el incidente se produjo en un breve soplo. El caso es que en el preciso instante en que ella se disponía a pasar página, levantó su mirada y todo se paró. Mis ojos quedaron clavados en los suyos, y eran verdes, azules, marrones, negros. Eran de todos los colores posibles para luego, en la siguiente centésima de segundo, tornarse de alguno imposible. Tenías que posar tu mirada en la suya, sin apartarla, sin pestañear. Solo de ese modo llegabas a la conclusión de que eran exactamente del color que necesitabas que fueran. Ninguno se atrevía a pronunciar palabra. Ninguno estaba dispuesto a permitir que llegase el final de ese momento. Deseábamos extraer cada fragmento de tiempo, moldearlo una y otra vez a nuestro placer y conservarlo en lo más profundo del recuerdo. El hechizo estaba en nuestras manos y teníamos el poder de hacer que se prolongase hasta el infinito todavía no profanado, hasta que los astros explotasen y nos consumieran sus llamas, hasta nuestra extinción. Existiríamos en la inexistencia, en la irrealidad, porque solo el subconsciente quema y lo demás es polvo. Ni ella ni yo desfallecimos. No hubo traición alguna. Seguíamos en la misma posición, sentados uno frente al otro, en silencio, hasta que, de pronto, ella abrió ligeramente sus labios, dibujó con ellos una sonrisa y se levantó. Estaba de pie frente a mí, mirándome, sonriendo. Extendió su brazo derecho en dirección a donde yo me encontraba y con un leve gesto de sus dedos me invitó a acompañarla. Me puse en pie y caminé a su lado hasta alcanzar el destartalado piano. Allí se detuvo. Abrió una pequeña cartera de piel marrón que colgaba de su hombro, sacó un pañuelo bordado y lo deslizó por la banqueta tapizada en terciopelo verde. Luego descansó. Yo esperé. En un abrir y cerrar de ojos, ella empezó a tocar las teclas de marfil y una partitura invisible que no pude evitar reconocer como nuestra. Era Sibelius. Era su vals triste. Levanté los brazos y me puse en posición. Cerré los ojos y comencé a bailar. La orquesta tocaba de nuevo. Los abrí y allí estaba ella. Ahí estábamos los dos. Y bailábamos en un gran salón iluminado por una colosal lámpara de araña. Los músicos tocaban y tocaban, todos sin máscara, todos con un renovado rostro, sonriendo. Y nos miraban. Y el concertino se puso en pie. Y de repente, cuando acercó su arco a las cuerdas, decenas de parejas aparecieron de la nada. ¡Arrebatador! Un hermoso salón de baile en plena ebullición. Todos bailando. Todo era majestuoso, todo era sublime. Un parpadeo y la luz se apagó.